El buque Saltoro de la empresa Maersk, que estuvo varado en los mares de Asia, llegó al puerto chino de Nansha 52 días después de haber zarpado desde el puerto chileno de San Antonio. Se esperaba que la embarcación, la cual iba cargada con 1.353 contenedores con casi 5 millones de cajas de cereza chilena en su interior, llegara a destino el pasado 17 de enero. Sin embargo, el buque pasó 23 días parado cerca de Micronesia y recién el pasado martes llegó a su destino final. En diciembre de 2024, el Maersk Saltoro partió desde el puerto de San Antonio, Chile, cargado con más de 1.300 contenedores de cerezas chilenas destinadas al mercado chino. Este envío era crucial para los exportadores, pues las cerezas son altamente perecibles y su llegada debía coincidir con el Año Nuevo chino, un periodo de alta demanda en el país asiático. El viaje estaba planificado para durar entre 25 y 30 días, permitiendo que la fruta arribara en condiciones óptimas. Sin embargo, lo que debía ser una travesía rutinaria pronto se convertiría en una crisis logística que pondría en jaque a toda la industria exportadora chilena. El 13 de enero de 2025, mientras cruzaba el Pacífico cerca de Micronesia, el Maersk Saltoro sufrió una grave avería en su motor principal, quedando a la deriva durante 23 días. Sin puertos cercanos donde recibir asistencia y con un calendario ajustado, la carga comenzó a deteriorarse a medida que pasaban los días. El retraso generó gran preocupación entre los exportadores, ya que cada día adicional en el mar reducía la calidad de la fruta y comprometía su valor en el mercado chino. Sin una solución inmediata, la tripulación debió realizar reparaciones temporales para poder reanudar el viaje. Finalmente, el buque arribó al puerto de Nansha, China, el 17 de febrero de 2025, con más de un mes de retraso. A su llegada, las autoridades fitosanitarias chinas iniciaron las inspecciones de la carga. Hasta el 19 de febrero, se habían descargado alrededor de 100 contenedores, de los cuales unos 20 fueron rechazados debido a problemas de calidad, como pudrición y fruta blanda. Las pérdidas fueron catastróficas, con cerezas dañadas valoradas en aproximadamente $100 millones. La noticia generó un impacto inmediato en el mercado de exportación de cerezas chilenas, afectando los precios y la confianza en la logística utilizada para estos envíos. A esto se sumó otro problema. La sobreproducción de cerezas en Chile durante esa temporada había generado una saturación en el mercado chino. Como resultado, los precios cayeron drásticamente, golpeando la rentabilidad de los exportadores y demostrando la vulnerabilidad del modelo logístico utilizado hasta ese momento. El buque Saltoro de la empresa Maersk, que estuvo varado en los mares de Asia, llegó al puerto chino de Nansha 52 días después de haber zarpado desde el puerto chileno de San Antonio. Se esperaba que la embarcación, la cual iba cargada con 1.353 contenedores con casi 5 millones de cajas de cereza chilena en su interior y evaluada en un rango de 115 millones a unos 150 millones de dólares, llegara a destino el pasado 17 de enero. Sin embargo, el buque pasó 23 días parado cerca de Micronesia y recién el pasado martes llegó a su destino final. Los primeros indicios no son buenos, aseguraron los expertos. Por lo mismo, si no está en un buen estado la fruta transportada, no debería comercializarse, ya que ensucia el mercado y afecta el promedio de calidad de la fruta chilena. Claudia Soler, por ejemplo, directora ejecutiva del Comité de Cerezas de Frutas de Chile, comentó que se están haciendo las inspecciones en el terreno para evaluar las condiciones y calidad de la fruta que arribó al puerto de Nansha, una labor que podría tomar varios días dado el alto volumen transportado. Ahora bien, hay que esperar los reportes que entreguen las autoridades chinas para evaluar los posibles escenarios. Evidentemente se trata de un nuevo problema para una industria que no lo ha pasado bien durante esta temporada, producto fundamentalmente del derrumbe de los precios de la cereza chilena, los cuales no se pudieron recuperar con la llegada del Año Nuevo chino. Cabe señalar que las cerezas tomaron el primer lugar en las exportaciones no mineras del país. Sin embargo, estos resultados no se tradujeron con los mejores precios en ventas en su principal mercado. El Maersk Saltoro quedó detenido a unos 1.200 kilómetros al noreste de Nueva Guinea. Según plataformas de monitoreo marítimo como Marine Traffic o Maritime Optima, la nave no pudo continuar su trayecto hacia su destino final,
debido a una falla mecánica en su motor principal. Por último, tal como publica Global Ports, el caso del Maersk Saltoro subraya la vulnerabilidad de las cadenas de suministro en las exportaciones de productos perecibles. La logística de estos envíos depende no solo de la eficiencia operativa de los puertos y transportistas, sino también de la confiabilidad de las embarcaciones encargadas de transportar la carga. Si en lugar de enviar la carga directamente con el Maersk Saltoro, se hubiera utilizado la ruta San Antonio-Chancay China, con buques de COSCO Shipping, el resultado habría sido diferente. Dividir el trayecto en dos habría reducido el riesgo de retrasos. El primer tramo, de San Antonio a Chancay, permitiendo una revisión de la carga antes de ser embarcada en un buque de COSCO con destino a China. En el segundo tramo, la naviera china habría optimizado la ruta y asegurado una travesía más eficiente y segura. Más allá del ahorro de tiempo, la diferencia clave habría sido el interés estratégico de COSCO Shipping. Al ser una empresa estatal china, COSCO prioriza el Año Nuevo chino, ya que es un periodo clave de consumo en el país. A diferencia de Maersk, una naviera europea sin incentivos directos para garantizar la llegada puntual de estos productos, COSCO habría puesto todos sus esfuerzos en cumplir con los tiempos de entrega. El puerto de Chancay, en Perú, es un proyecto desarrollado por COSCO Shipping Ports, diseñado para convertirse en un hub logístico estratégico en Sudamérica. Su infraestructura moderna permitiría una transferencia eficiente de carga entre Chile y China, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la conectividad entre ambos mercados. Además de optimizar tiempos, el uso de Chancay habría brindado una alternativa en caso de fallas. Si un buque hubiera sufrido una avería en el primer tramo, la carga podría haber sido transbordada rápidamente en Perú, evitando los largos 23 días a la deriva que sufrió el Maersk Saltoro. En un mercado donde el tiempo es crucial, contar con rutas más flexibles y alternativas viables es fundamental para evitar pérdidas millonarias. A pesar de algunos desafíos iniciales, como la necesidad de una logística terrestre eficiente para conectar Chancay con Chile, esta ruta habría garantizado una llegada más oportuna, segura y rentable, beneficiando a toda la cadena exportadora de cerezas chilenas. El caso del Maersk Saltoro pone en evidencia la importancia de elegir rutas y operadores logísticos adecuados para productos altamente perecibles, como las cerezas chilenas. Un retraso inesperado puede traducirse en pérdidas millonarias y afectar gravemente la competitividad del sector. La alternativa de utilizar el puerto de Chancay y buques de COSCO Shipping habría ofrecido una opción más segura y eficiente, reduciendo riesgos y optimizando los tiempos de entrega. La diferencia clave está en quién maneja la carga. Mientras Maersk, al ser una empresa europea, no prioriza el Año Nuevo chino, COSCO Shipping sí tiene incentivos claros para asegurar que la carga llegue a tiempo, alineándose con los intereses del mercado chino. Este incidente no solo deja una lección sobre la logística, sino que también destaca la necesidad de diversificar y mejorar las opciones de transporte. Apostar por nuevas infraestructuras como Chancay y trabajar con navieras que prioricen los mercados clave será fundamental para evitar futuros desastres y asegurar que la industria de la cereza chilena siga creciendo de manera sostenible y rentable. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.